Ahora sí. Garantía de la libertad religiosa en el Perú, como lo que es. Yo vengo diciendo ya hace un rato que la libertad religiosa es un derecho humano y fundamental. ¿Qué significa esto? Que es la base, se dice que la libertad religiosa es la base de los derechos humanos. Los derechos humanos que, como podemos recordar también muchos, tiene su fundamento en 1948 con la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y nosotros todos debemos reconocer que esta Declaración Universal de los Derechos Humanos no solamente es un discurso, es un contenido de derechos de las personas que tienen su base en la dignidad humana. Todas las personas, todos los seres humanos, por el hecho de simplemente de ser eso, personas, tenemos dignidad, ¿sí? Y en esa dignidad nos tenemos que reconocer unos a otros. Todos somos iguales. Y como bien decía el pastor Huarcaya, creo que es, la libertad de uno termina frente al ejercicio de la libertad de la otra persona. ¿Sí? Y en la libertad religiosa forma parte de una triada, la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Estas tres libertades que en nuestra Constitución también son reconocidas, primero como libertad de pensamiento, libertad de religión, también tienen su reconocimiento en instrumentos internacionales. Entre ellos, como les decía, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para la región, para Europa está el sistema europeo de derechos humanos. Nosotros tenemos el sistema interamericano de derechos humanos, que es el espacio al que pueden llegar los reclamos sobre la protección de derechos. Una persona que ha pasado por reclamando derechos en su sede nacional, estamos en el Perú, y no ha encontrado garantía o protección de su derecho, puede llegar hasta el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bueno, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también tiene una incidencia en la legislación nacional. ¿Podemos pasar? Muy bien, aquí el tema que vamos a tratar es la garantía de la libertad religiosa fundada en los valores del pluralismo y el principio de neutralidad estatal. Decía que vengo como representante del Estado para hablar de este tema. Al Estado se le ha encargado garantizar los derechos humanos de todas las personas que son parte de su jurisdicción. En este caso, el Perú. La libertad religiosa aparece en la Constitución, pero el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo la relación del Estado con las diferentes entidades religiosas. ¿Qué implica que el Estado tenga que proteger la libertad religiosa, tenga que garantizar el ejercicio de todos? Siendo un derecho que está en la Constitución, y es un deber del Estado protegerlo, proteger su ejercicio. Y el Tribunal Constitucional, nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido en la libertad religiosa una dimensión individual y una dimensión colectiva. En la dimensión individual es la protección del derecho que tiene cada ser humano, cada persona, para que se le respeten sus creencias, su pensamiento. Pero cuando estas personas se congregan en un colectivo y conforman una comunidad, una entidad religiosa, pues hacen ejercicio del derecho en su forma colectiva. O sea, varios individuos que hacen ejercicio, se unen para un objetivo común, ¿no? Que es el ejercicio de su dogma, de su doctrina, y las reglas de conducta que tengan, pero están haciendo uso de su derecho a la libertad religiosa en esa dimensión que muchas veces no se pretende desconocer, ¿no? Que es el ejercicio de la libertad religiosa en su forma colectiva. ¿Y desde cuándo nosotros en el Perú podemos hablar de libertad religiosa? Todos sabemos que en nuestro país tiene una tradición confesional, un arraigo confesional histórico, ¿no?
desde la colonia. Así que cuando nosotros hablamos de este tema, estamos hablando de cómo en la norma de fe y práctica de una comunidad, de una iglesia, es su estatuto, ¿no? Ahí aparece. Lo mismo en los países es la constitución, es el estatuto de los países. Cuando nosotros estamos hablando de un arraigo confesional histórico, podemos retroceder hasta 1812. De 1812 hasta 1915, estamos hablando de un confesionalismo, podemos seguir, estamos hablando de un confesionalismo fuerte, porque se declaraba que la nación profesa la religión católica apostólica romana, el Estado la protege y no permite el ejercicio público de otra alguna. Esta era la declaración en la misma Constitución del Perú. Y en 1915 hay una modificatoria legal que incorpora o que elimina esa última frase, no permite el ejercicio. ¿Podemos avanzar? Esta es un poco ya la relación. Y hablamos ya de la dignidad. Ya, estamos aquí. Que esta última frase, no se permite el ejercicio público de otra alguna. Con una modificatoria legal se elimina esta frase. Por eso se dice que a partir de 1915 en el Perú existe la libertad de culto, porque ya se permite el ejercicio de otras confesiones que no sean la católica. Pero el Estado seguía protegiendo o seguía declarándose confesional. En el año 2015 se conmemoró el centenario de la libertad de culto en el Perú, ¿no? Precisamente por esta modificatoria que se incorporó o que hizo que se eliminara la prohibición de otras confesiones. Este recorrido histórico constitucional lo he incorporado un poco para incidir en esto, que hemos tenido un confesionalismo puro, pero que en 1915 se elimina la prohibición del ejercicio de cualquier otra religión y se habla de libertad de culto. En 1933 hay un cierto confesionalismo mitigado, o sea, hay una protección de la iglesia, pero hay una permisión de otras confesiones. También se ratifica en 1933. En los siguientes años, en las siguientes modificatorias constitucionales, vamos a encontrar que se establece un espacio en el Poder Ejecutivo para relacionar al Estado con la Iglesia. Por eso antes el Ministerio de Justicia se denominaba Ministerio de Justicia y Culto, en singular, por esa relación en la que se iba asentando la relación del Estado con la Iglesia. Posteriormente, ustedes saben que en el camino han ido creándose o aprobándose normas de carácter internacional o protocolos de carácter internacional que van protegiendo el derecho de las personas en general. Entonces, en 1948, cuando se suscribe la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya es una norma que va incorporando hacia todas las personas. Recuerden que esta necesidad de tener normas universales o apariencia de normas universales, porque la declaración no es una norma que exige a los pueblos, sino es una declaración que todos los pueblos debieran seguir esa línea, viene después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que aconteció, era necesario que los países se pongan de acuerdo para el respeto de los derechos humanos de las personas. El Perú suscribe esta declaración en 1956, o 59, en 1959. Pero recién con la Constitución de 1979, recién es que este derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948
suscrito por el Perú en 1959, 20 años después, recién se incorpora a la Carta Constitucional, ¿no? Y recién desde 1979 se puede hablar de libertad religiosa en el Perú. En 1993, la Constitución de 1993 comprende ya lo que había reconocido la Constitución del 79, toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, de religión, no hay persecución por razón de ideas o creencias, el ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda a la moral o altere el orden público. Tenemos en este momento una información también, es la última información de un censo nacional, que es el del año 2017. ¿Qué arrojó el censo de 2017? Que el 64%, que el 76% de la población pertenece a la Iglesia Católica, que el 14,1% de la población es evangélica, que el 4,8% es parte de otra religión, adventista, testigos de Jehová, mormones, israelitas, budistas, está la comunidad judía, la comunidad islámica, entre otras religiones. Pero que el 5,1% no tiene ninguna religión. Esta data, comparada con el censo del 2007, o sea, 10 años antes, tiene unas diferencias porcentuales también de acuerdo a la población. Que la población se incrementó en 4% porque la población, pues, crece, ¿no? Entonces, recordemos que la confesión tradicional, pues, reconoce a los que van naciendo en los hogares en general, pues, como parte ya de la iglesia. Si la población se incrementó en un 4%, la profesión de fe católica. De la población evangélica aumentó un 25,3% entre el 2007 y el 2017. La población que tiene otra religión ascendió en un 64,3%. Y la población que no profesa ninguna religión aumentó en un 94%. Ese 5,1% que no tiene ninguna religión en el 2007, o sea, 10 años antes, era mucho menor. Ha crecido en 94% al 2017. Ya estamos en el 2022 y en unos años volveremos seguramente a tener otro censo y habrán otras cifras. Pero este año, la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, por encargo de esta asociación, Ipsos Apoyo hizo una encuesta. Y esta es la última data que se tiene. Con la pregunta, ¿cuál es su religión? El 64% de la población, de esa población encuestada, dijo que era católica. El 23% señaló que pertenecía a una comunidad cristiana evangélica. El 5% también ha crecido, ¿no? Es parte de otra religión. Y el 8% no tiene ninguna religión, es agnóstico o ateo. Sobre una pregunta en particular respecto al pago de sacerdotes, de pastores, de líderes religiosos desde el Estado, el 53% de la población encuestada muestra un rechazo al pago con fondos públicos. Yo sé que aquí no hay problema, todos están contentos porque no se le debe pagar a los pastores con dinero del Estado, ¿no? Muy bien. El 31% está en desacuerdo con ayuda estatal para escuelas de carácter religioso. Es decir, hay un rechazo de la población respecto a al sostenimiento de parte del Estado a las comunidades religiosas. Por eso es que nosotros, o parte de la labor del Estado, de los que trabajamos el tema de la promoción de la libertad religiosa, tenemos que tener también a la vista un valor importante que le debe identificar al Estado, que es el pluralismo. Ese es el valor. Hay una pluralidad de confesiones, hay una pluralidad
de grupos sociales. Hay minorías que no son atendidas. Eso es lo que le toca al Estado, mirar desde el valor del pluralismo. Y un elemento importante para que el Estado pueda reconocer ese pluralismo es la laicidad estatal. El Tribunal Constitucional ha reconocido que el Estado peruano es laico. No está en la Constitución. Entonces hay algunos académicos que señalan que si no está en la Constitución, entonces no se puede hablar de un Estado laico. Pero si lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, pues sí tenemos que hablar del Estado laico y de lo que significa un Estado laico. Señala entonces que el Tribunal Constitucional que es una premisa de los estados constitucionales actuales fundados en el pluralismo y el reconocimiento de la diversidad. Y hay dos elementos que identifican al Estado laico, es la separación entre el ámbito estatal y el confesional y la neutralidad entendida como un deber institucional. Es decir, los ciudadanos deben exigir que el Estado y las autoridades que lo representan tengan o accionen desde la neutralidad estatal, ¿no? Y esa neutralidad tiene que hacer que el valor del pluralismo que debe identificar al Estado, pues accione de manera igual, exista un trato igual para todas las confesiones, en este caso, ¿no? ¿Podemos avanzar? El Estado social y democrático de derecho. Nosotros en nuestra Constitución decimos que estamos en un Estado democrático. El Tribunal Constitucional ha señalado además que el Estado peruano es un Estado social y democrático de derecho. Entonces, lo que identifica a los estados sociales y democráticos de derecho es lo que les decía, el valor del pluralismo. Valorar que sus ciudadanos son todos diferentes y que todos merecen un trato igual. Entonces, la igualdad, si retrocedemos un poquito, una vista, la igualdad, la libertad religiosa y la libertad de conciencia son garantías que debe denotar el Estado en todo caso hacia sus ciudadanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la laicidad del Estado? El artículo 50 de la Constitución habla de este espacio que el Tribunal Constitucional ha señalado como la separación de la Iglesia, porque el artículo 50 habla de la colaboración de la Iglesia y con el Estado y con la posibilidad de colaborar con las otras entidades religiosas. Esta fórmula que aparece en la Constitución tiene que ver con otra fórmula que también señalan algunos académicos, que somos un Estado de cooperación, porque la cooperación con la Iglesia está en la Constitución, pero a la vez habla de la autonomía de ambos espacios, de las confesiones, las confesiones son autónomas, y el Estado. Entonces, cuando ya el Tribunal Constitucional hace ese análisis de la separación de la Iglesia, de las confesiones y el Estado, entonces está hablando de este elemento, parte de la laicidad estatal. Y hay unas exigencias para esta fórmula. Esta es la separación entre el Estado y las organizaciones religiosas que impide toda institucionalización estatal de alguna iglesia o confesión. Es decir, el Estado ya no se puede comportar, sus autoridades no pueden comportarse identificadas con una confesión religiosa. Haría mal desde la Dirección de Asuntos Interconfesionales, que porque la doctora Adrián Sen ha crecido en la Iglesia del Bosque, se comprometa con la Iglesia del Bosque, con la misión bautista, ¿no? Haría muy mal. Si la doctora Adrián Sen fuera mormona, que solamente esté inclinándose a favor de la Iglesia mormona. Igual, si fuera católica, procurar solamente acciones a favor de la Iglesia católica. De eso estamos hablando, que el funcionario público, y eso lo tienen que saber aquí, quienes reciben o esperan que sus funcionarios pues accionen de manera neutral, ¿no?
Los funcionarios públicos tenemos el deber de asumir este principio. Entonces, la neutralidad del Estado frente al fenómeno religioso tiene que ver con que el Estado debe permanecer imparcial en materia de religión y estar al margen de toda valoración positiva o negativa. Nosotros estoy aquí con dos jóvenes que son estudiantes del último año de Derecho. Ellas ya saben analizar los expedientes de las entidades religiosas que cumplen los requisitos para inscribirse en el registro de entidades religiosas, ¿no? Una de ellas puede ser de una religión determinada y la otra puede ser agnóstica o atea, y no hay ningún problema en la valoración que puede tener de un expediente. ¿Se entiende? El Estado no debe comprometerse confesionalmente con ninguna comunidad religiosa. Eso es lo que se le exige al funcionario público. El principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas. Hay una obligación del Estado de establecer las condiciones materiales necesarias para que la libertad religiosa de los ciudadanos sea real y efectiva. Esta valoración no solamente la ha asumido el Tribunal Constitucional peruano, sino también los organismos internacionales. Hay una declaración sobre eliminación de toda forma de discriminación por motivos de religión o de conciencia. Esta declaración se firmó en 1981, ¿no? En 1981, y una de las recomendaciones para los estados es precisamente que todas las acciones que desarrolle el Estado en relación con la libertad religiosa tengan que ver con la facilitación para el ejercicio efectivo y real de la libertad religiosa. Es decir, si una municipalidad establece que para que siga funcionando el local de la Iglesia Bíblica Bautista de Comas tenga que cumplir ciertos requisitos, si no cierran, se estaría afectando el derecho a la libertad religiosa en su forma colectiva de esta comunidad. ¿Sí? Y quisiera que si tienen después algunas preguntas al respecto, pues las podamos hacer y cosa que todos intervenimos. El Estado debe reconocer el hecho religioso. Al reconocer el hecho religioso, de acuerdo a estos preceptos internacionales, pues debe facilitar el ejercicio de la libertad religiosa. Entonces, también se habla de una laicidad positiva, que el Estado se autodefine como laico, y el Estado se autodefine como laico o ente radicalmente incompetente ante la fe y la práctica religiosa. No le corresponde ni coaccionar, ni siquiera concurrir como un sujeto más. El Estado, el funcionario público que representa al Estado, no es un sujeto más en el marco de las confesiones religiosas, porque se compromete, no debería comprometerse con ninguna de las confesiones religiosas. Por eso es que ha parecido tan bien a la población que en el momento de la pandemia, en el momento más crítico de la pandemia, aparezcan representantes de las diversas confesiones con un acto de culto que identifica a todas las confesiones. Hay un acto de culto que identifica a la que ustedes acaban de realizar hace un momento, ¿no? Que es la oración. Y la oración es un acto de fe de la mayoría de confesiones religiosas. Entonces, cuando en el momento más crítico de la pandemia, representantes o líderes de las diferentes comunidades de fe se reunían con algunas autoridades para orar por la salud de los peruanos, se vio muy bien, y no es ecumenismo. Conozco un poco la sensación que pueda dar esto que menciono, especialmente dentro de una iglesia bautista, ¿ya?
como lo que decía hace un momento de las mujeres, así que conozco de eso, por eso lo digo también, ¿no? Entonces, no es ecumenismo ver que las autoridades y los líderes religiosos puedan desarrollar un acto de culto que es común a todas las personas que forman parte de una comunidad religiosa, ¿sí? Entonces, es más, muchos, incluso ateos y agnósticos, valoraron este acto de culto, ¿no? El sectarismo, que también lo conozco, ¿no? El sectarismo muchas veces nace de los espacios en los que uno piensa que la única verdad que se tiene es la que uno comparte, ¿no? Entonces, permítanme, Jesús mismo luchó contra el sectarismo en su momento, ¿no? Y muchas veces, muchos de las comunidades cristianas especialmente, asumen una fórmula crítica de esta situación que el Estado muestra, ¿no? Dice, son ecumenistas todos los que están allí. No es así. Es el respeto y es el valor que el Estado le debe a las confesiones religiosas. No identificarse con una sola, sino darle el espacio a todas las expresiones de fe. Conversaba hace un momento con un joven que está visitando este espacio justamente para oír un poco de esto, y hablaba de la importancia de las manifestaciones religiosas andinas, que es un espacio que el Estado todavía no ha visto. Es una falencia nuestra, digo, de identificar esas manifestaciones religiosas andinas, ¿no? Bueno, esto entre paréntesis, pero tiene que ver con la laicidad y el valor del pluralismo que debe identificar al Estado. Mientras el Estado, dice el Tribunal Constitucional, no coaccione ni concurra con la fe y la práctica religiosa de las personas y de las confesiones, por mucha actividad de reconocimiento, se reconoce a las comunidades de fe, se reúne el Día de Acción de Gracias con la población cristiana evangélica, en el Te Deum con la Iglesia Católica por las fiestas patrias también. De pronto hay esta expresión interreligiosa y están las autoridades ahí, mientras que el Estado realice mucha actividad de reconocimiento, tutela y promoción del factor religioso, siempre se va a comportar como Estado laico si es que él no coacciona ni concurre como parte de. ¿Se entiende? No asume un mensaje religioso desde su posición estatal. No asume un mensaje religioso. Y eso lo ha señalado el Tribunal Constitucional. ¿Podemos avanzar? Gracias. Sí, ok. Ya. Uno menos. Uno menos. Bueno, vamos aquí. El Tribunal Constitucional recientemente ha dispuesto que el Ministerio de Justicia, o exhortó al Ministerio de Justicia que modifique su reglamento, el reglamento de la Ley de Libertad Religiosa, con relación al número de fieles. Muchos de aquí deben recordar que hace algunos años, en el 2016, se derogó un reglamento en el que se establecía que para la inscripción, ahora vamos a hablar del registro de entidades religiosas, para que la inscripción en el registro de entidades religiosas tengan que tener 10.000 fieles. En el 2016 se derogó aquel reglamento y se quedaron en 500. Pero el Tribunal Constitucional ha avanzado en su análisis y ha reconocido que no se debe exigir ningún número de fieles a las entidades religiosas para su inscripción en este registro. ¿Sí? Ahora ya no se exige un número, sino la declaración del que tengan, como era al principio, en verdad, como era al principio, sino que las normas, ustedes saben que, y acabamos de ver algo tan feo, ¿no? Como la imposición al legislativo para
para emitir determinadas normas. Entonces hay muchas normas que o son concertadas o tienen son impulsadas por algún interés. La cuestión es que la ley de libertad religiosa en su momento no escapó de ello, ¿no? Y entonces, la interpretación en el primer reglamento era que tenía que tener un número de fieles, un número de 10.000 fieles, y para firmar un convenio con el Estado, 50.000 fieles. Entonces, eso era totalmente discriminatorio. ¿Qué es lo que ha dicho el tribunal? Vamos a quedarnos con esto porque lo del reglamento lo vamos a ver después. Que no es competencia del Estado calificar contenido religioso ni hacer valoraciones a favor o en contra, pero tampoco corresponde promover ese contenido. Si el Estado, a través de sus funcionarios públicos, empieza a hacer una campaña evangelística, ¿no? Porque todos tienen que ser salvos, porque ese es el mensaje de la palabra de Dios. Si el Estado empieza a hacer eso, se está comprometiendo, ¿no? Se está comprometiendo y está haciendo una valoración a favor de una entidad religiosa. Y eso no debe hacer el Estado. Eso es el derecho de las personas que son parte de una comunidad religiosa. Otra cosa es que los funcionarios en el ejercicio de su libertad religiosa, en su forma individual también, forma parte de una comunidad religiosa. Y cuando forma parte de una comunidad religiosa, pues asume el discurso de esa comunidad. Y eso sí no está mal. Lo que está mal es que si esta persona creyente es un funcionario público, utilice su función para hacer proselitismo religioso. Le decía justamente al pastor Huarcaya que por eso no está bien cuando desde un espacio del Estado se asume un texto sagrado, ¿no? O una doctrina, porque se confunde el rol. Y por eso es necesario que ustedes conozcan esto también, para que identifiquen bien quiénes están utilizando, muchos utilizan los púlpitos para hacer proselitismo político, ¿no? Por eso también está mal. Bien, entonces, otra vez, no es competencia del Estado calificar contenido religioso ni hacer valoraciones a favor o en contra, pero tampoco le corresponde promover ese contenido, el contenido religioso. ¿Avanzamos? ¿Nada más? Sobre el derecho fundamental a la libertad religiosa, el Tribunal Constitucional ha señalado que es un derecho reconocido, que tiene que ver con la práctica de una religión determinada. ¿Y qué es lo que supone esta práctica? Lo que supone es la capacidad del individuo, de las personas, para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa. Es la capacidad que tiene cada individuo para autodeterminarse, ¿no? Y esto es un poco lo que ustedes saben, ¿no? La forma de gobierno de las iglesias bautistas es democrática, ¿sí? La iglesia elige a sus autoridades, ¿sí? Elige. Las personas eligen, pueden elegir o deben elegir, o haciendo uso de su libertad justamente, su pertenencia o no a una comunidad religiosa. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. La práctica de la religión en todas sus manifestaciones individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con libertad para su enseñanza, culto, observancia y cambio de religión. Esta capacidad que debe identificar al individuo no solamente lo ha reconocido el Tribunal Constitucional, ya dijimos antes, es que existe todo un marco normativo internacional que garantiza o que conmina a los estados para que garanticen el ejercicio de este derecho fundamental. ¿Avanzamos? Bien,
Entonces, la libertad de religión comporta otros derechos, como ya dijimos, elegir libre y voluntariamente la religión que más satisfaga su espiritualidad, la que más satisfaga su espiritualidad. Cada comunidad religiosa tiene otro derecho que se llama el proselitismo, ¿no? Y por este derecho ustedes comparten el mensaje que llevan, porque es su derecho. Pero las personas también tienen derecho a aceptarlo o no el mensaje. Entonces eso hace que ponga en ejercicio ese derecho que tiene a elegir. Y se dice que la creencia o la confesión que más lo satisfaga espiritualmente. Tiene derecho a no elegir religión o creencia alguna. Tiene derecho a ejercer su creencia públicamente, en forma individual y colectiva, sin ser víctima de discriminación. Públicamente. Cuando ustedes se reúnen para hacer una campaña evangelística, están fuera de su espacio de culto, que es la iglesia, o que es el templo, están ejerciendo parte de su derecho, ¿no? Respetando el derecho de los demás también, ¿no? Las personas tienen derecho a formar parte de una determinada confesión religiosa, creer en el dogma y la doctrina de dicha confesión y de practicar el culto, cambiar de religión o negarse a participar de cualquiera de ellas. Todo esto comporta el derecho a la libertad religiosa. Vamos, en el marco normativo internacional, ya les hemos hablado de la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Seguimos? Por favor. Tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Declaración sobre la Eliminación de toda forma de intolerancia y de discriminación basados en religión o creencia. Pero también tenemos un acuerdo que fue suscrito en 1981 con la Santa Sede. Empezamos diciendo que nuestro país tiene un arraigo confesional histórico, ¿no? Casi todos los países de América Latina tienen este arraigo confesional histórico. El sistema que regulaba esa relación del Estado con la Iglesia era el sistema de patronato, de tal forma que antiguamente, pues, teníamos en el Congreso a representantes de la Iglesia necesariamente legislando, y las autoridades eclesiales pues ponían y sacaban autoridades políticas también. O sea, era parte de la herencia española desde la conquista a América. Pero con este arraigo histórico y todas las situaciones que devienen de esa relación desde el sistema del patronato y podríamos decir, esa forma de convivencia de la confesión con el Estado, pues tenía que ver también con patrimonio, tenía que ver con beneficios que en el tiempo han quedado en un acuerdo. Es decir, cuando se suscribe el acuerdo con la Santa Sede en 1981, ya se deroga el sistema de patronato y se define cuáles son puntualmente la colaboración del Estado con la Iglesia, ¿no? Entonces se aminora, para decirlo en algunos términos, esa relación anterior, ¿no? Con el acuerdo de la Santa Sede se queda en que el Estado va a colaborar con los fines de la Iglesia, pero la finalidad principal es la finalidad social, Es la única confesión religiosa que tiene un acuerdo, tiene un convenio y que tiene rango de tratado internacional. Las demás comunidades de fe pueden firmar convenios
porque la ley también lo establece. La ley de 29635, que fue emitida en diciembre del 2010, considera en su articulado, el artículo 15, la posibilidad de convenios. ¿Avanzamos? Bien, aquí tenemos a la ley 29635. La ley 29635 establece que el Estado garantiza el derecho de toda persona a la libertad de religión, que ya hemos visto, el ejercicio público y privado de este derecho es libre, y el único límite también está en la Constitución, es que la protección del derecho a los demás, el ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales. No debe afectar la protección de este derecho, los otros derechos fundamentales. ¿Y esto en qué momento se puede visibilizar mejor? Cuando un juez tiene que determinar si la transfusión de sangre, ¿no?, para un menor que le va a salvar la vida tiene mayor valor que la fe de los padres que dicen que no le deben hacer esta práctica de salud, por ejemplo. Y ya se han dado casos, por ejemplo, ¿no? Y la protección del orden, la salud y moral públicas. Esas son los límites. En tiempo de la pandemia se cerraron todos los espacios públicos. Y este es un espacio público y estuvo cerrado durante la pandemia por la salud pública, porque estábamos en eso, en una pandemia, un virus muy altamente contagioso, del que todavía tenemos que tener cuidado, ¿no? El derecho a la igualdad, toda persona natural es igual ante la ley, se prohíbe toda acción u omisión que discrimine a una persona en razón de sus creencias religiosas, y el Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas. Además, en igualdad de condiciones gozan de los mismos derechos y obligaciones y beneficios, todas las entidades religiosas. Por eso es que a partir de 1981 se emiten normas que alcanzan a todas las entidades religiosas, como por ejemplo la inafectación del impuesto predial. La inafectación del impuesto predial es un beneficio que se establece en el decreto legislativo 776, la ley de tributación municipal, y que alcanza a todas las entidades religiosas. Muy bien, ¿seguimos ahí? Ok, ¿qué son las entidades religiosas? Según el artículo 5 de la ley 29635, son entidades religiosas todas aquellas iglesias, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan, practican, enseñan y difunden una determinada fe. Las entidades cuentan con credo, escrituras sagradas, doctrina moral, culto, organización y ministerio propio. El artículo 5 de la Ley de Libertad Religiosa establece esto literalmente. Entonces, el Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas y todas las religiones se encuentran en igualdad de condiciones. Eso es lo que literalmente dice la ley. Se dan casos que, diciendo esto la ley, pues un funcionario público en determinada municipalidad o en determinada institución pública no lo determina así. Porque de pronto, y ha sucedido, que no entienden que esta forma que tiene este templo no es una capilla. Y dicen, no le toca la inafectación porque no es una capilla. ¿Por qué? Porque en su criterio, una capilla es diferente, pues, ¿no? En su criterio, la capilla es de la Iglesia Católica, y si esta no es católica, no le corresponde. ¿Por qué? Por eso es que es necesario que ustedes conozcan y cuando tengan que ir a un municipio, digan, este sí es un templo, es un lugar de culto. La ley 29635, la ley de libertad religiosa, establece que todas las entidades son iguales, ¿no? Porque se cumplen la misma función. En una capilla comparten un mensaje, en un templo que no tiene forma de capilla, en el criterio del funcionario público, se comparte un mensaje también, que está dentro de lo que la ley ha establecido que es una entidad religiosa.